Bienvenidas y bienvenidos al podcast de las flores. ¡Feliz Año Nuevo! Esta vez no nos ha quedado tan sincronizado como el mes pasado. Bueno, bastante, ¿no? Ha quedado bien. Yo creo que sí, creo que sí. Ha sido como una entrada importante a este nuevo año. Sí. Pues bueno, no hay sorpresas porque ya os contamos el mes pasado de lo que íbamos a hablar. Para quienes se hayan animado a tener su abeto en casa y en maceta, os vamos a contar truquitos para que vuelva a tener, para que siga teniendo vida, para que siga vivo, para tener una segunda vida. O sea que aquí cumplimos con lo que decimos, ¿no? Exacto, aquí siempre se Habíamos cumple. prometido y aquí tenemos este nuevo episodio. Somos de palabras, sí. Y pues sí que os queríamos decir antes de nada, para que sepáis, que hay algunos ayuntamientos que cuando acaba la campaña navideña recogen los árboles de Navidad para intentar replantarlos y darle una segunda vida. Nos consta que esto se ha ido haciendo en Barcelona y también en Madrid. Si para los madrileños podéis poneros en contacto con los viveros municipales y normalmente se puede hacer durante todo el mes de enero. El entregarlos y ellos intentan pues darles un poco de vidilla y volver a plantarlo en sitios públicos, en parques, en jardines. Dar esa segunda vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una vez finalizadas las fiestas, si lo que queremos es quedarnos con él y plantarlo, quedárnoslo, pues habrá que sacarlo al exterior lo antes posible, ya que es el mejor ambiente para su desarrollo. ¿Qué opciones tenemos? Si nos lo queremos quedar, pues podemos plantarlos en el jardín, podemos plantarlos en un bosque o podemos plantarlos en una maceta mayor. Pero claro, habrá que tener en cuenta que sea un abeto enraizado, es decir, estas opciones parten de la base de que el abeto que hayamos adquirido en su momento estaba perfectamente enraizado. Si simplemente es un abeto talado y no tiene el cepellón, no tiene raíces, pues no podemos hacer nada. Cuando se ponga feo habrá que tirarlo. Esto es para cuando tiene cepellón, tiene raíces y lo podemos conservar más, ¿no? Para quienes nos han hecho caso y lo han comprado en maceta. Vaya. Bien, muy bien, sí, para los que nos han hecho caso. Importante la climatología. Tenemos que tener en cuenta que el abeto está normalmente en climas más fríos, con lo cual no es buena idea plantarlo en un bosque o en el jardín, es decir, en el exterior, cuando tienen un clima, o en lugares con clima muy cálido, porque está un poco fuera de su contexto y es probable que no prospere. Eso es. Y nada, antes hablaba que lo que hay que hacer es sacarlo cuanto antes porque el exterior es el lugar más apropiado, ¿no? Y vuelvo un poquito a esta idea porque nada más terminar la Navidad, el primer paso es irlo aclimatando poco a poco también al exterior, igual que habíamos hecho, pues por ejemplo empezar con una terraza en vez de ponerles un susto y de que pase del calorcito a directamente al jardín, pues bueno, vamos poco a poco, lo podemos dejar por el día en la terraza o en un balcón, luego vamos que poco a poco vayamos a irlo sacando fuera. ¿Qué más os quería contar? Vale, sí, y que además no aguanta bien los interiores de la casa y además si tenemos dentro de la casa hay menos luz, está la calefacción, o sea que tiene que quedar claro que en cuanto pase la Navidad lo mejor es quitarle con cuidado los adornos y las luces, aclimatarlo y empezar el proceso de llevarlo a su sitio fuera de la casa. Eso es. Lo primero, y entonces ahora vamos a explicar paso a paso qué hacer una vez que acaba la Navidad. Ya vamos al meollo, ¿no? Ya vamos al meollo. Lo primero sería pensar el nuevo lugar en el que lo vamos a poner. Tenemos que pensarlo muy bien, por varios motivos. Primero, por el clima que hemos dicho, entonces por ver exactamente dónde le puede ir mejor. Y segundo, porque va a pasar por allí, o sea, va a estar en ese sitio el resto de su vida, con lo cual tiene que ser un lugar en el que esté bien. Y lo más importante, porque el abeto es una planta que adquiere unas dimensiones muy considerables, muy grandes, entonces
tendremos que ver que no nos va a molestar o no nos va a tapar algo, o hay una zona concreta que no queremos que nos dé muchísima sombra. Entonces, teniendo en cuenta que va a crecer mucho, ahí es donde veremos a ver dónde lo vamos a plantar. Intentaremos que el lugar sea soleado y que tenga una capa de tierra generosa, por eso, porque se hace muy grande, las raíces se hacen muy grandes. Eso es. Vale, ¿cuál es el segundo paso? Excavar un hoyo. Una vez que hemos elegido el lugar, vamos a excavar un hoyo, dependiendo del tamaño de la maceta, que puede ir entre medio metro a 1 metro de ancho y medio metro, 70, 75, 80 centímetros de profundidad. ¿Cómo trasplantarlo? Pues nada, una vez hecho el hoyo, colocamos en el fondo del hoyo una capa de tierra volcánica o de grava, que como ya os hemos contado en algunos otros episodios, viene muy bien para que drene y evitar que se encharquen las raíces y se pudran. Después vamos a llenar el hoyo de agua. ¿Para qué? Para facilitar con los riegos sucesivos una distribución correcta de la humedad en el terreno. Y hay veces que la tierra del jardín no es suficientemente buena, esto es normal. Entonces, para mejorarla, ¿qué podemos hacer? Pues mezclaremos la tierra que hemos extraído para hacer el hoyo con sustrato universal o sustrato de plantación, de la forma más homogénea que podamos. Es decir, vamos a intentar que las proporciones sean parecidas y que no queden pues trozos de estos grandes como se forman con la tierra que sacas, que muchas veces se forman como piedras por lo así menos muy duras. En nuestro jardín Pasa, se apelmaza muchísimo la tierra es. y entonces se quedan como terrones, se dice. Sí, eso es. Y eso es. de tierra, pues intentar que esté como más esponjosa, sin que luego llegue a quedar muchos agujeros, porque eso igual serían como no sé cómo explicarlo, como nubes de aire. Que también haría... Que tampoco le van bien. Exactamente. Y entonces, ¿qué porcentaje más o menos vamos a mezclar? Pues más o menos un 20-60, pero teniendo en cuenta que... La calidad. La calidad. Perdón, un 40-60, he dicho 20, pero no, un 40-60. No, que lo habías dicho bien. Ah, vale. Sí. Eso es lo que habíamos buscado. Vale. Del 20 al 60% de sustrato. En fin, que hay que valorar qué calidad de la tierra tienes. Si ya habías trabajado en esa tierra del jardín anteriormente y ya estaba con bastante buena calidad, pues no le tendrás que aportar mucho más. Es verdad que cada vez que vamos a plantar algo, intentamos mejorar la tierra del jardín, y en este caso, que va a ser un árbol que va a durar muchos años, pues vamos a intentar mejorarlo lo máximo posible. Pero eso es lo que querías decir, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ¿y después cómo lo extraemos? Pues con mucho cuidado de no dañar las raíces. Lo que es una conífera, es un abeto, es un árbol en la que hay que intentar no dar ningún corte en las raíces ni en el follaje durante la plantación. Por lo que si está complicada la extracción, un truco es sumergir la maceta en agua durante unos minutos y así nos será más fácil. ¿Cuál es el siguiente? Pues nada, una vez extraído de la maceta, introducimos el cepellón en el hoyo y siempre tenemos que intentar que no quede demasiado bajo. Para que os hagáis más o menos la idea, la parte superior del cepellón no debe estar a más de 5 o 6 centímetros del nivel del suelo. ¿Y qué es lo último? Pues rellenar el agujero de ese hoyo con la mezcla que hemos hablado, ese es 20-60%, con la mezcla que hemos hablado de nuestro sustrato mejorado para plantación, también con parte de la tierra que habíamos extraído, y lo apisonaremos muy ligeramente para no apelmazar demasiado y sin dañar el cepellón. Entonces, muy, muy rápido, una vez que hemos elegido el sitio, lo que vamos a hacer es excavar el hoyo, después vamos a poner abajo esa tierra de drenaje para que no se encharquen las raíces, después colocaremos el cepellón, el abeto, intentando no dañar las raíces, y lo rellenamos con la tierra, con este sustrato, con esta mezcla preparada, para finalizar y que no quede más de 5 o 6 centímetros por debajo del nivel del suelo del tronco. Y esto es importante, si el abeto es grande o hay mucho viento en la zona, como nos pasa en casa, tendremos que instalar uno o varios tutores para que no lo zarandee mientras está
arraigando a la nueva superficie. Y esto es que, de hecho, el año pasado, por ejemplo, nos pasó, tuvimos que ponerle tutores tutor, porque sí. venía viento y prácticamente lo tiraba. Y Entonces, eso que estaba bien, sí. bien metido, pero Pero nada. sí, no, en esta zona en la que vivimos viene mucho viento Y no está y lo movía. acostumbrado, claro, Exacto. piensa que acabamos de poner esa planta en ese lugar, las raíces no están establecidas, entonces no está todo en contacto bien, entonces es fácil Se puede que mover. pase eso, sí. Así que nada, una vez plantado, pues lo regaremos inmediatamente de forma abundante para completar el asentamiento. Y una de las cosas que podemos hacer es hacer un surco alrededor para que así cuando llueva o cuando reguemos se almacene un poquito de agua y por ahí en esa zona y así también completaremos el asentamiento del terreno y que le llegue más cantidad de agua, pues eso, cuando llueve, cuando lo estemos regando. ¿Qué pasa si lo queremos trasplantar a una maceta? Que Un esta poco sería mayor. la segunda opción. Pues nada, lo que haríamos es buscar una maceta un poco ligeramente más grande y lo rellenaríamos en este caso con el sustrato que os hemos contado antes. Esto del 20, el 60, tal, pues con el sustrato que os hemos contado. Y la tercera opción que os habíamos comentado era plantarlo en el bosque. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues en este caso lo mejor es que lo donemos a los departamentos forestales o a los parques y a los jardines, a los jardineros de tu ciudad, porque ellos no solo sabrán plantarlo, sino sabrán cuál es el mejor momento, es el lugar, los cuidados tras su plantación, así que os recomendamos que acudáis a ellos. Bueno, ¿alguna cosita más? Yo creo que ya lo hemos contado todo. Esperamos que con estos truquitos os sobreviva el abeto para el año que viene y bueno, y para toda la vida, vamos. Sí, que muchísima Ojalá. suerte, ¿no? Mucha suerte Larga porque vida a este sí, abeto. porque no es fácil, porque cambiarles en climas a lo mejor muy, muy, muy fríos, pues puede ser más sencillo, pero es cierto que en climas más cálidos es complicado mantenerlos. O sea que sí, bueno, nosotras os contamos los trucos, pero si no os funcionan, tampoco os frustréis porque es verdad que no es algo sencillo. Sobre todo si es la primera planta que hayáis hecho. Es verdad que con la experiencia, pues, o sea, sí, con la experiencia pues se va adquiriendo nuevos trucos y vas aprendiendo más. Pero, o sea, que no os desesperéis, pero bueno, os deberían de valer, ¿no? Eso es. Pues nada, eso es todo lo que os queríamos contar Eso es todo. inicio de año. Que os mandamos un abrazo muy grande. Os deseamos un muy feliz 2023. Sí, y nada, ¿hay algún deseo que le pidas a este año? Hoy va, pues ya me ha pillado, como siempre. Venga, Pues, te voy diciendo cuál es el mío. sí. Mucha salud. Que es el típico que se dice, pero que cuando falta nada puede ir bien. Así que bueno, yo pido mucho salud para este año. Pues sí. Y yo la verdad que no lo sé, no lo tengo pensado. A ver, tenemos aquí a la perra llorando. Yo creo que a está ver, pidiendo su deseo. Estás pidiendo tu deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Mucha comida rica? Mucha comida rica. ¡Ay, qué morro! Bueno, Aunque pues, ya esta Navidad te has puesto bien, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué? Pues yo... felicidad, la verdad, el mantenerme así de bien y que todos mis seres queridos también. Encontrar la felicidad Mira, qué y el bonito. camino. Pues nada, yo lo deseo también, Patri. Pues nada, un besazo muy grande y ¡Un abrazo!